Sí, no, déjame nada más presentar la clase. Esta es la clase número 18, 26 de octubre, nada más para que quede para el registro. Y entonces ahorita Pedro nos va a hablar sobre el corolario 2.14, la parte C, ¿verdad? Que era el ejercicio que faltaba. Sí. Sí, adelante, gracias. Ok. Bueno, lo tengo aquí escrito en este documento, pero como quiera, cualquier cosa, tengo aquí lista la tablet para hacer alguna como aclaración o escribir extra. Si tienen alguna duda, me dicen y lo vemos. Bueno, primero recordarles un poco las hipótesis del corolario que estábamos pues, revisando. Teníamos que X era una variedad algebraica sobre K y además que era entera. Y pues teníamos que tenía su campo de funciones K mayúscula de X. Entonces, lo que quedaba pendiente era el inciso C, que era ver si solo sí. O sea, una equivalencia o caracterización en este caso, en este setting, de que mi variedad de X va a ser geométricamente entera. Y lo que era equivalente a esto era que el campo de funciones y la cerradura algebraica de K chiquita, que es el campo sobre el cual la X es una variedad algebraica, son linealmente disjuntos sobre K. Y después de esto, en consecuencia, vamos a ver que a través de sí solo sí, vamos a ver que el campo de funciones ahora de este esquema, el asociado a pues el pullback, ¿no? Respecto a la cerradura algebraica de K, va a ser nada más el tensor del campo de funciones original y ahora con el campo pero algebraicamente cerrado, ¿no? Bueno, la cerradura algebraica de K. ¿Sale? Entonces primero vamos a hacer la dirección de derecha a izquierda. Vamos a pensar que los campos estos son linealmente disjuntos sobre K y queremos llegar a que K es geométricamente entero. Entonces recordemos X es geométricamente entero. Recordemos que X es geométricamente entero si su pullback, o sea, el X sub K cerradura, es entero, como esquema. Sale. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para probar que el X, el pullback de X con el campo algebraicamente cerrado K, con el K cerradura es entero? Pues va a ser por definición, vamos a probar que es reducido. Y una vez que probamos que es reducido, vamos a probar que es irreducible. Entonces recuerden que un esquema es entero si es reducido e irreducible. Para eso primero vamos a hacer unas observaciones. Entonces, como teníamos acá arriba, primero vamos a pensar qué pasa si estos dos campos son linealmente disjuntos sobre K. Entonces recordemos que dos campos son linealmente disjuntos sobre K. ¿Sí? ¿Qué pasaba si el tensor de estos dos se encaja en esta composición de aquí? ¿Sale? ¿Y eso para qué me va a servir? O sea, bueno, lo importante de que este encaje, o sea, verlo como un anillo que es un subanillo de aquí, de este campo, es que vamos a poder decir que este es un dominio entero. Y ahora yo voy a ver que a través de que este es dominio entero, voy a ver que este anillo, el que le corresponde a las secciones de este abierto, de esta gavilla, va a ser también un dominio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para empezar, vamos a agarrar un abierto afín de X y vamos a ver cuál sería, recuerden K sub K cerradura, es el abierto que le corresponde ya en el pullback, pero acuérdense que había dos maneras de verlo. Una era como un abierto ahí, o era la imagen inversa a través del morfismo restricción que venía del pullback de estos dos hacia X. De cualquier manera, habíamos visto un resultado que en esquemas netterianos y que estaban definidos sobre algún K, por ejemplo, en este caso K, y tienes un morfismo que va de K, en este caso a la cerradura de K, que es plano, porque pues la cerradura algebraica de K es un K módulo con espacio vectorial, y eso era suficiente para tener que, si tu esquema es netteriano, tú podías decir de que, bueno, pues entonces este abierto, las secciones que le corresponden a este abierto es nada más el tensor de las secciones en el esquema original X con lo que estés haciendo o respecto a quién estés haciendo el cambio de base.
en este caso la cerradura algebraica de K. ¿Sale? Entonces teníamos que, por un lado, esto de aquí es igual a esto. Y ahora, si se fijan, esto que está aquí, pues se parece mucho a esto en el sentido de que es el tensor de alguien por la cerradura algebraica de K. Aquí es el tensor de alguien por la cerradura algebraica de K. Y vamos a ver que sí se relacionan de la siguiente manera. Entonces ya habíamos visto que en los esquemas enteros teníamos que para cualquier abierto del esquema, teníamos que las secciones de este, o sea, las secciones en ese abierto se van a encajar en el campo de funciones. O sea que aquí tenemos un morfismo inyectivo y que recuerden que como este K, la cerradura algebraica de K sobre K es un K módulo plano, pues podemos hacer el tensor y se va a respetar esa inclusión, por lo que vamos a tener esta inclusión de aquí. Entonces recuerden que la parte de la derecha es la que justamente habíamos visto que al ser un subanillo de un campo era un dominio, pero entonces este de aquí es un subanillo de este de aquí que era un dominio, pues también va a ser un dominio. Por lo tanto, probamos que las secciones de este abierto afín va a ser un dominio entero. ¿Sale? Entonces, aquí hay como que algo que notar que como que podemos ver que las secciones de estos abiertos, o sea, las secciones de X con el cambio de base respecto a la cerradura algebraica de K, van a ser, en estos abiertos específicos, son dominios enteros. Pero no son, o sea, no necesariamente son todos los abiertos de este esquema. Entonces no podemos usar tan a la ligera el resultado que teníamos anteriormente de que un esquema era entero, sí, solo sí, pues las secciones en cada abierto es entero, porque no tenemos garantizado para todos los abiertos, solo para cierta familia de abiertos. Más específicamente, abiertos afines que vienen o sea, son pullbacks de abiertos afines de X. Como quiera, vamos a poder adaptar de alguna manera digamos, esa prueba o esa idea a nuestra situación. ¿Sale? Entonces, para empezar, estos de aquí, los UK, o sea, esos pullbacks, son una cubierta afín de mi X con cambio de base. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo agarro todos los abiertos afines de X, pues es una cubierta de X. Y si le saco la imagen inversa a eso, a través de la proyección que va del pullback a mi X, pues me va a dar una cubierta de mi esquema con el cambio de base. Y recuerden que estos son afines porque al ser U afín, ya habíamos visto que el pullback de un afín con K, cerradura, que es afín también, sobre K, que también es un afín ahí, nos va a dar afín. Entonces todos estos son cubierta afín de mi esquema del pullback de X, del cambio de base de X respecto a la cerradura algebraica de K. Y son dominios. Por ser dominios, estas secciones, en particular, van a ser reducidas. Y en el semestre pasado, cuando vimos acerca de esquemas reducidos, sí habíamos visto que un esquema es reducido, sí, solo sí, iba a ser, las secciones eran reducidas para todo abierto, pero más aún habíamos visto que si tú, con que tengas una cubierta afín de tu esquema y las secciones en esas cubiertas son reducidos, eso era suficiente. Entonces, en este caso, pues no tenemos garantizado para todos los abiertos, pero sí para ciertas cubierta afín de mi esquema con el cambio de base. Entonces, al ser estos reducidos, ya tenemos que nuestro esquema es reducido. Entonces, ahora sí ya tenemos la primera parte de ver que es reducido. La segunda parte queda ver que es irreducible, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí recordemos, o sea, la estrategia para ver que es irreducible es la estrategia que usamos el semestre anterior, que es, o sea, recordemos que en un esquema las componentes irreducibles están en biyección con los puntos genéricos. Entonces, si yo quiero ver que mi esquema es irreducible, que es que nada más tenga una componente irreducible, pues es lo mismo que ver que nada más tiene un punto genérico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar que nada más tiene un punto genérico.
Y van a ver que es muy parecida a una prueba que hicimos el semestre pasado. Vamos a pensar que mi esquema, el pullback, tiene dos puntos genéricos distintos. Y entonces recordemos que estos, yo tengo la cubierta por abiertos afines de mi esquema bajo el cambio de base. De estos, o sea, de dados los abiertos afines de X, tengo sus pullbacks acá arriba, que esos cubren. Entonces puedo encontrarme dos, como son cubiertas, donde estos abiertos afines tienen que vivir. Entonces, al ser afines, son el espectro de alguien, ¿no? Para cierto anillo. Pero recuerden, habíamos visto anteriormente que todas estas acciones que vienen de este estilo, ya eran dominios. Arriba usamos nada más que por ser dominios, eran reducidos, que era lo único que nos bastaba. Pero aquí sí vamos a ocupar que sean dominios. Entonces son estos dominios. Y recuerden que si tú tienes un esquema afín, o sea, por ejemplo, es el espectro de alguien, es equivalente a decir que este es un esquema que es entero a que sus secciones globales sean un dominio. Pues en este caso es la situación que tenemos, que sus secciones globales son dominio. Entonces tenemos que estos son esquemas enteros, ¿sale? Como subesquemas de mi esquema de cambio de base. Pues en consecuencia van a ser, al ser enteros, recuerden que es lo mismo que es reducido y irreducible. Aquí vamos a usar que son irreducibles. Ok. Bueno, pues esto, recuerden que si yo tengo dos esquemas, o sea, tengo el primero, que es irreducible, uno, y este otro que es irreducible, y tengo puntos genéricos ahí. ¿Qué pasaría si mi intersección era no vacía? Bueno, el semestre pasado vimos que en ese caso pasaba que estos E1 y E2 a fuerza tenían que ser puntos genéricos de la intersección. Pero eso implicaba que tanto E1 como E2 pues eran puntos genéricos distintos de la intersección, pero como U1 intersección U2 era un abierto no vacío de U1, también era irreducible. Y eso pues me generaba una contradicción, porque pues entonces, como es irreducible, si tiene dos puntos genéricos distintos. Entonces la única opción que nos quedaba era que esa intersección fuese vacía. Entonces hasta ahí es exactamente lo que vimos el semestre pasado. Pues ¿qué era lo que, o sea, qué es lo distinto? Pues el semestre pasado ocupábamos exactamente que esta cosa fuese vacía para yo poder argumentar esta igualdad de aquí. Que esto, por las propiedades de Gavilla, lo podíamos descomponer esta unión en esta suma directa. Este es isomorfismo. Y argumentar que esta parte no era dominio porque puedes multiplicar, por ejemplo, el 1 con el 0 por el 0 con el 1, y eran dos elementos que eran unos ceros, o sea, tenía divisores de 0 distintos del 0. Y por hipótesis, en el semestre pasado, porque todos los abiertos, las secciones eran dominio, pues este era dominio y era una contradicción. Aquí no tenemos que todas las secciones son dominio, solamente tenemos específicamente para ciertos abiertos, que eran los pullbacks. Entonces no podemos decir que este necesariamente es un pullback de un afín. Lo que sí podemos decir es que este de aquí, por ser el pullback de U1 unión con el pullback de U2, pues es lo mismo que el pullback de U1 con unión U2, que es, recuerden, la imagen inversa de la proyección. Igual, aún así, no necesariamente, la unión de dos afines no necesariamente es una afina, entonces tampoco podemos decir que este es un dominio. Lo que sí podemos decir es, una vez más, es que al ser un subesquema abierto de una variedad algebraica que es entera, que es noetheriana, pues aplica otra vez que podemos decir exactamente que las secciones en esto, pues es el tensor de las secciones de U1 con U2 originales en el esquema X, con lo que estamos haciendo el cambio de base, que es la cerradura de K. Y ahora sí, por lo que vimos anteriormente, esto jalaba para cualquier abierto, que se encaja en el campo de funciones, en esquemas enteros, que es nuestro caso, y entonces el tensor, como era plano, se encaja aquí. O sea que este es un sub de y este sí era un dominio, entonces como subanillo es dominio. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestra adaptación. Por un lado este es un dominio, y por otro lado este no es dominio. Entonces es una contradicción. ¿Y qué se contradice? Pues lo que habíamos empezado, que teníamos puntos genéricos distintos. Entonces
pues nada más tenemos que tener estos dos distintos, un único, y lo que nos da que el espacio pues era irreducible. Por lo tanto, tenemos ya la irreducibilidad más que era reducido anteriormente, por lo tanto nuestro espacio es entero. Esa es la primera parte. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, bueno, para mí Ok. clarísimo, muy bien. No sé si los demás, alguien tiene un comentario, ¿no? ¿Duda? ¿Objeción? Ok. Ok. Si no, como quieran, pueden decir más adelante. Voy a proceder con la otra dirección. Entonces, la otra dirección empezamos con que mi esquema X es geométricamente entero, y yo quiero ver que mi campo de funciones K de X, K mayúscula de X, y la cerradura algebraica de K sean linealmente disjuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver que esto, vamos a agarrar un abierto afín cualquiera, no va a depender de él, para ver lo siguiente. Entonces, yo agarro aquí un abierto afín, como les comentaba, pues es el espectro de cierto anillo, y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo anteriormente. Vamos a calcular las secciones de mi esquema cambio de base en este pullback, pues es nada más las secciones de mi esquema X en el abierto U, tensor, la cerradura algebraica de K. Pero pues ya habíamos visto que como U es el espectro de este anillo, pues estas secciones son nada más el anillo A. Entonces esta cosa es un dominio entero. ¿Por qué? Porque como X es geométricamente entero, estamos diciendo que el pullback, o sea, este cambio de base, es un esquema entero. Ah, bueno, aquí lo había puesto. Este es entero. Entonces ya tenemos que, ahí sí se cumple que para cualquier abierto, no importa el que sea, esto tiene que ser un dominio entero. Entonces, esto que es esto, es un dominio entero. Y ahora, como es dominio entero, podemos hacer lo siguiente. Para empezar, podemos sacarle su campo de fracciones, ¿no? Pues es dominio entero. Y resulta que, o sea que yo quiero ver a como que darle otra cara, otra forma, otra presentación. Y va a resultar que es lo mismo las fracciones de este dominio, que si nada más a A le hubiera sacado las fracciones y lo hubiera hecho tensor con la cerradura algebraica de K. ¿Y cómo hago esto? Bueno, voy a aprovecharme de las propiedades universales de la localización y de la propiedad universal del tensor. Entonces, por un lado, tengo que va aquí, la localización nada más, y tengo aquí las fracciones de A, tensor sobre K de la cerradura algebraica de K. Entonces, aquí nada más es de ver, esta parte no la voy a probar, o sea, la puedo hacer si gustan, pero creo que como que es nada más meternos en propiedad universal. Aquí los inversos, o quienes estoy sacando como que sobre quién, pues las fracciones son todos los elementos distintos de cero. Y recuerden que, por ejemplo, si agarro un elemento distinto de cero aquí, del lado izquierdo, pues tiene que ser distinto de cero aquí abajo. ¿Por qué? Porque, otra vez, A se encaja en su campo de fracciones y estamos haciendo tensor con un campo, o sea, con un módulo plano, pues tiene que seguir siendo encaje. Entonces, todo lo que era distinto de cero aquí, tiene que ser distinto de cero acá. Y entonces, o sea, esto sí va a jalar. La propiedad universal que estás utilizando es la del campo de fracciones, ¿no? Del punto de sí. Entonces tienes que ver que los invertibles van a dar invertibles. Ajá. O sea, que los invertibles de aquí van a dar invertibles para que entonces exista uno del campo de fracciones por abajo. ¿Sí, no? Okay. Por otro lado, aquí vamos a aplicar para el morfismo de regreso la propiedad universal del tensor. Entonces aquí defino una función K bilineal, que puse aquí abajito. Y resulta que pues esta cosa con o sea, aquí tal tengo bilineal. Entonces yo tengo, perdón, de aquí a aquí es la K bilineal. Entonces tengo una gratis que va aquí del tensor hacia acá. Resulta que estos dos morfismos, si los componemos, vamos a ver que jalan en su respectivo. O sea, si yo compongo primero, me voy con phi y luego con psi, lo voy a poder hacer un diagrama del estilo pero con abajo, en vez de esto, con las mismas fracciones, y va a cumplir lo mismo que cumpliría el diagrama con la identidad.
Entonces recuerden que para esto existe un único y ese tendría que ser la identidad. Por la derecha va a ser igual. Me va a quedar algo que va de este tensor al mismo tensor, componiendo primero psi y luego phi. Igual por la propiedad universal del tensor, tendría que darme la identidad. Por lo que esto me queda que son isomorfos. ¿Sale? Entonces esta nada más era una cuenta para probar este isomorfismo. Y, o sea, ¿qué es lo que importante? Pues que ya tenemos que, como o sea, le puedo sacar las fracciones de todo a nada más a la coordenada o sea, más bien a la componente de A, pues esto tiene que seguir siendo un campo. Ahora, recuerden que habíamos agarrado a U como un abierto afín. Y también el semestre pasado fue de lo último que vimos en la sección de esquemas enteros, que cuando tú tienes un abierto afín de un esquema entero, resulta que las fracciones de estas secciones de cualquier abierto afín van a ser isomorfos al campo de funciones de tu esquema X. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues ya habíamos visto que las secciones de U son mi anillo A. Entonces estamos diciendo que las fracciones de A son isomorfas a mi campo de funciones. Entonces aquí nada más voy a cambiar fracciones de A por mi campo de funciones. Entonces, como les dije, fracciones de A, campo de funciones. Y recuerden que habíamos dicho que ya esto era un campo. Entonces esta cosa es un campo. Si se fijan, voy a tener una forma que como que estamos buscando algo porque queríamos ver que el campo de funciones y la cerradura algebraica de K eran linealmente disjuntos. Entonces, pues tenemos aquí, ¿no? Nuestro diagrama, el push out, que es en la categoría de álgebras sobre K, que es el tensor. ¿Y qué pasaría si yo tengo, o sea, aquí morfismos que van a la composición? Las inyecciones. Pues tiene que ser una inyección, ¿no? Porque pues por la propiedad universal de este cuate, se va para acá, pero este es un campo, entonces tiene que cualquier morfismo que salga de un campo, que no sea trivial, o sea, es trivial o es el inyección, ¿no? En este caso tiene que ser inyectivo. No es trivial porque las diagonales no son triviales. Y pues entonces ya tenemos aquí lo que queríamos, ¿no? Que se encaja aquí. Entonces, por lo tanto, son linealmente disjuntos. Y ahora, la última parte que nos quedaba, entonces, era como que de lo que hicimos, darle forma que, en caso de que mi esquema sea geométricamente reducido, ver cómo son el campo de funciones en la sección, en el esquema bajo el cambio de base. Y aquí nada más vamos a rescatar lo que hicimos anteriormente. Entonces, ya hayamos dicho que en este caso, como ya vimos que este es entero, por ser X geométricamente entero, pues ya, y agarramos puede ser el mismo U afín que habíamos agarrado anteriormente, o sea, la verdad no importa. Tienes de aquí, usamos el mismo resultado de aquí. Cuando tu esquema es entero y tienes un abierto afín, las fracciones de esas secciones tienen que ser isomorfas al campo de funciones. Entonces recuerden, este es afín, por ser un pullback de un afín, con K, o sea, con el K algebraicamente cerrado, que es afín, y K también afín. Entonces, las fracciones de son isomorfas al campo de funciones de este esquema. Y esto es nada más lo mismo que hicimos arriba, la cadenita de que, bueno, estos son el OX de U, tensor K, pero el OX de U era A. Y esto igual, las fracciones de esto son las fracciones de A, tensor K cerradura, y las fracciones de A son K de X. Entonces ya tenemos con esta cadenita que el campo de funciones de aquí, pues era nada más el campo de funciones original, pero tensor, aquí se me fue este es K sin barrita, con K barrita. Y ya eso concluía la prueba. Muy bien. Está muy bien. A mí me quedó claro. ¿Alguien tiene una duda? Sí, muy bien. Entonces, igual ya se sabe, ¿no? Entonces, como para cuando estoy trabajando con esquemas o con variedades algebraicas que son de tipo finito y todo, pues queda clarísimo que tiene que ser aquí el campo de funciones, ¿no? Sí. Entonces, el cambio de base con la cerradura algebraica y campo de funciones, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Igual creo que Edgar también había quedado algo pendiente. No sé si Edgar lo tienes de una vez para cumplir con eso, y si no, pues ya avanzamos. No lo tengo listo. No lo tienes, ok. Bueno.
Entonces me presento yo, mi pantalla. Ok, ¿ya ven? Sí. Ahí estamos. Entonces ahora lo que vamos a empezar nosotros a ver es el morfismo Frobenius. A lo mejor ya no va a dar tiempo a acabar con el morfismo Frobenius, pero ya a lo mejor sí, casi lo acabamos, ¿no? Entonces, el morfismo Frobenius, como les platicaba en otras ocasiones, es de gran importancia en la aritmética, de hecho, en toda la geometría algebraica, en la teoría de números, y en el álgebra conmutativa, por diversas razones, ¿no? Entonces, el morfismo de Frobenius funciona, por ejemplo, cuando yo estoy un poquito más de geometría algebraica, es como que la herramienta fundamental que me da como ciertas filtraciones isomorfas o equivalentes a lo que es la filtración de Hodge, por ejemplo, la cohomología, en una cohomología, la filtración de Hodge la puedo construir. En aritmética lo equivalente es hacer una filtración, pero en términos de este tipo de morfismos de Frobenius. Y eso en geometría aritmética, pero en todos lados aparece muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo está definido este morfismo de Frobenius o estos morfismos de Frobenius, porque hay al menos dos en variedades algebraicas definidas sobre un campo de característica positiva. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con lo que se llaman campos o variedades algebraicas o variedades de característica positiva. Y entonces para eso necesitamos fijar un número primo. Fijamos un número primo P, que siempre lo vamos a tener ya fijo, y vamos a considerar el campo finito con P elementos, que también lo vamos a considerar ya fijo, ¿no? Entonces vamos a considerar nosotros variedades definidas sobre este campo finito. Es lo que les digo, las variedades definidas sobre este campo finito son las que se llaman variedades de característica P, ¿no? Se llaman variedades algebraicas de característica P. Es un FP esquema, CX es un esquema sobre el campo finito. Y ahora, es una cosa muy fácil de verificar, ¿verdad? Que como OX es una FP álgebra, entonces tenemos que la gavilla OX es una gavilla de anillos de característica positiva, ¿no? Como es una FP álgebra, entonces buscar que lo multiplico por P se tiene que anular, y eso hace que automáticamente OX sea una gavilla de característica positiva, de hecho de característica P, ¿verdad? Porque P es un número primo. ¿Sí? No, de hecho de característica positiva. Ya habíamos discutido esto, ¿verdad? O sea que yo tengo que cada que multiplico por P se hace 0, entonces implica que es de característica positiva, pero de hecho sí tiene que ser de característica P, porque la característica debería de dividir al primo P, ¿verdad? Entonces, pues como es primo, entonces no le queda de otra más que posiblemente que sea el 0, pero no digamos, en ese caso no lo creemos. Ok, entonces ahora vamos a considerarnos una variedad de estas sobre el campo finito, y vamos a definir el morfismo de Frobenius, y de hecho es el morfismo de Frobenius absoluto, pero ahorita le puse el morfismo de Frobenius, ahorita lo voy a cambiar. F de X es como el morfismo que va de la variedad X en X, de tal manera que es la identidad, es un morfismo sobre FP de esquemas, de tal manera que como morfismo entre espacios topológicos es la identidad, pero como morfismo de gavillas está dado por el morfismo de Frobenius. Entonces, que si yo me fijo, para empezar, este morfismo F de X pues me induce un morfismo entre las gavillas respectivas. Si se acuerdan que los morfismos de gavillas respectivas son gavillas en el espacio topológico, que es la imagen, en este caso es el mismo, es X, y sería hacer el FX asterisco abajo de OX, ¿no? Aquí en la derecha. Pero, ¿sí? O sea, pero justamente lo que yo estoy diciendo es que esa cosa, cuando le hago el F asterisco abajo aquí, me da exactamente la misma gavilla OX, ¿no? O sea, digamos que con esta notación, si yo estoy diciendo este es un morfismo de esquemas, entonces el morfismo respectivo entre las gavillas, aquí en realidad debería de ser no de esta gavilla, sino de la gavilla, digamos, modificada por este F de X, o por es el FX asterisco abajo, ¿verdad? Pero le estoy diciendo, no, es parte de la definición, que en este caso es lo mismo, es el morfismo de Frobenius. Y bueno, o sea, al haber dicho que f de x es la identidad en espacios topológicos, entonces automáticamente quedaría que el OX es el mismo, ¿verdad? Que el f asterisco x, porque recuerdan cómo es OX en un abierto, es el f asterisco de OX en un abierto, pues es OX de la imagen inversa de ese abierto, que me da el mismo, ¿no? Entonces, por eso es que queda así. Pero es importante esta observación porque, de hecho, lo vamos a ver en un momento, digamos que yo podría haber omitido la cuestión de que F es la identidad como espacios topológicos y simplemente caracterizar al morfismo de Frobenius en términos de la gavilla. Y lo importante es eso, que en términos de la gavilla yo lo que quiero es que sea el morfismo de Frobenius de característica P, o sea, que todo elemento lo mande a la potencia P. Entonces, ¿sí? ¿Les queda claro?
Entonces, digamos que de entrada, que es el morfismo de Frobenius, pues en los espacios topológicos no me hace nada, pero en los anillos o en las gavillas, pues sí, en las gavillas me lo estoy elevando a la potencia P. Aquí hay preguntas inmediatas, ¿no? Así como que ¿a poco eso está bien definido? Por ejemplo, si yo tuviera un esquema afín, ¿no? Si yo tuviera un esquema afín, entonces ustedes saben que el esquema afín o que el morfismo entre los espacios topológicos queda determinado automáticamente por lo que está sucediéndole a los anillos respectivos que me definen a los esquemas afines. Entonces aquí yo estoy diciendo que me queda que el morfismo entre los anillos y esquemas afines es elevar a la potencia P, pero eso ya me determina el morfismo inmediato entre los esquemas, entre los espacios topológicos, entre los espectros, y entonces la pregunta es que si en ese caso también me queda la identidad, ¿no? O sea, sí es cierto que queda bien definido por esa propiedad. Bueno, sí, la respuesta es que sí. Entonces, este morfismo que tenemos aquí en realidad se llama el Frobenius absoluto de X, ¿no? Entonces, por eso le ponemos absoluto. Entonces, hay que tomar en cuenta, si yo le estoy poniendo este apellido de absoluto, es porque existe otro tipo de Frobenius, al menos otro tipo de Frobenius, ¿no? Entonces, este es el Frobenius absoluto y vamos a ver entonces algunas propiedades para luego pasar a definir otro Frobenius. Entonces, una propiedad muy importante es la siguiente, que si yo tengo un morfismo entre dos esquemas, por ejemplo, dos esquemas de característica P o dos FP esquemas, entonces yo tengo los respectivos Frobenius absolutos y entonces voy a poder construir un cuadrado de este tipo, ¿verdad? Donde las flechas verticales pues, son los respectivos Frobenius y las horizontales pues es el mismo morfismo. Aquí una pregunta es, ¿este cuadrado será conmutativo, ¿no? ¿O no es conmutativo? Y entonces justamente lo que me dice este lema es que sí, que el morfismo Frobenius, siempre que yo, o sea, el morfismo Frobenius conmuta con cualquier morfismo, básicamente, ¿no? Si me tomo los respectivos morfismos de Frobenius, ¿no? ¿Sí? Si me tomo un morfismo f de x a y y hago los Frobenius, ¡pum!, conmuta. Es una propiedad importante de los Frobenius, muy importante. Estos morfismos Frobenius absolutos. Y entonces la siguiente es justamente, ¿no? Que este morfismo de Frobenius queda determinado por su acción en las gavillas. Y eso quiere decir que si yo tomara otro morfismo entre otro morfismo G entre los espacios topológicos y uno entre las esquemas, si yo tomara otro morfismo G entre las esquemas, de tal manera que su G gatito, ¿verdad?, que el morfismo inducido en las gavillas, para empezar vaya de la gavilla a la gavilla, eso ya quiere decir que me deja invariantes a los anillos, ¿verdad? Para cada abierto me lo manda el mismo anillo. Nada más que me lo mande el anillo al anillo no quiere decir que sea la identidad, ¿verdad? O sea, simplemente para cada abierto me manda el anillo XU a OXU, ¿verdad? Es como un homomorfismo que me lo respeta. Notar que los Gs gatitos en general no hacen eso, me lo mueven por la imagen inversa, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que aquí sí lo respeta, y que más aún el morfismo G gatito es el morfismo de Frobenius, entonces el f de x es exactamente igual al G. Y básicamente lo único que nos faltaría ver es que ese G gatito proviene, ¿verdad?, digamos, de la identidad, o sea, que el G tendría que ser la identidad en espacios topológicos, ¿no? Es lo único que faltaría para decir que es el morfismo de Frobenius absoluto. Pero entonces la demostración de la parte A en realidad es inmediata, porque bueno, como espacios topológicos es inmediato, porque como espacios topológicos f de x y f de y son la identidad de espacios topológicos, entonces no hay nada que hacer a nivel topológico. Y ahora a nivel de gavillas, pues a nivel de gavillas es también una propiedad de conmutatividad. Cuando yo me fije en los respectivos f's gatitos, ¿verdad?, que me inducen las gavillas, pues simplemente una propiedad de que son homomorfismos de anillos, y en particular la potencia A a la P, pues la saca del morfismo. Y eso va a querer decir pues, que conmuta justamente con la acción de los Frobenius en los anillos, ¿no? Entonces, también el caso de que conmute, pues es inmediato. Y la parte de lo que queda determinado, es decir, la parte B, pues es, básicamente ya lo dijimos en voz alta. Entonces, primero es que notar que, bueno, el morfismo en esta gavilla, que es el... ¿Cómo se llama esta gavilla? Ay, qué malo soy para los... La gavilla... Imagen directa. Imagen directa. La gavilla imagen directa de OX, pues es la misma OX, ¿no? Es decir, que me manda invariantes, los invariantes, eso es parte de la hipótesis, y que de hecho es que A va a la P, ¿no? Y entonces lo que queremos ver es que el G tiene que ser la identidad, y entonces para hacerlo eso, pues bastaría hacerlo en los afines, porque todo esquema pues está cubierto por esquemas afines, y si en cada abierto de la cubierta este morfismo resulta ser la identidad, pues entonces en todos lados tiene que ser la identidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces justamente pues, lo que vamos a hacer es que en los abiertos afines es la identidad, y entonces pues en cada abierto afín lo que me está diciendo es que este morfismo, el G gatito restringido a U, pues es elevar la potencia Pésima los anillos a la P, ¿no?
Pero entonces, como estos me van a determinar la función del espectro, pero hay que entender quién es la función del espectro, ¿verdad? Recuerden que la función del espectro justamente consistía en tomarse la imagen inversa. Si me tomo un ideal primo P en A, entonces la función respectiva del espectro de phi, en el espectro de phi, sería tomarme la imagen inversa de este phi. Pero entonces aquí la observación interesante es que si P es primo, entonces la imagen inversa bajo este morfismo de un primo es exactamente el mismo primo. Y esto tiene que ver claramente, ¿verdad? Porque si yo tengo un elemento de tal manera que A la P está en P, entonces quiere decir que A estaba en P, ¿no? Directamente, y eso es por ser primo. Y entonces lo que me está diciendo es que esta función phi a nivel de espectro pues es la identidad. Entonces a nivel de espectro lo que me está diciendo es que es la identidad, ¿sí? A todo el mundo le queda claro, los primos me los dejo invariantes. Y bueno, pues eso quiere decir nuevamente que si los esquemas afines que forman parte de la cubierta pues son la identidad, entonces el morfismo en general le da la identidad. Entonces no era nada muy complicado, pero bueno, lo que sí siento es que es importante que veamos, ¿verdad? Que esta propiedad, que a lo mejor ya debería ser clara a estas alturas, pero que un morfismo de esquemas no es nada más el morfismo de los espacios topológicos, y que no, de hecho no siempre queda determinado únicamente por los espacios, por el morfismo de espacios topológicos. Y el ejemplo claro es la identidad, ¿verdad? Y el morfismo de Frobenius, pues tienen el mismo morfismo en el espacio topológico, pero a nivel de gavillas, pues son distintos, ¿no? Son esencialmente distintos. Entonces, es una cosa ahí importante de considerar. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es el otro tipo de morfismo de Frobenius, que es un poquito más interesante. Es el morfismo de Frobenius relativo, y siempre que uno habla de cuestiones relativas es porque uno está pensándolo como en familias. ¿Recuerdan? En geometría algebraica, siempre que uno habla de una cosa relativa es porque estás pensando como en familias, y no sé si recuerdan que habíamos visto, o qué era lo que quería decir una familia. Si recuerdan lo de las fibras y del producto tensorial, las familias pues quedan representadas realmente por morfismos de esquemas. Es decir, cuando yo me fijo en la categoría de ese esquema, en realidad estoy considerando como familias, ¿verdad? Porque el morfismo estructural de ese esquema es Luis, creo que tienes el micrófono prendido. Gracias. Ok, entonces, pues vamos a considerar la categoría de ese esquema. Entonces vamos a tomarnos un X en ese esquema, donde el morfismo estructural de ese esquema pues lo llamamos pi. Y entonces tenemos este diagramita, ¿no? El de abajo es el morfismo de Frobenius. Entonces, si yo tengo este diagramita, entonces, pues lo primero que puedo hacer es pensar es que lo puedo completar de dos formas este diagramita. La primera forma en la que la puedo completar es con el otro morfismo de Frobenius, que ya sé que conmutan, ¿verdad? Poniéndole pi en ambos lados del diagrama. Este que está aquí debería ser pi, porque este claro es pi. Entonces me lo pongo de una vez. Ay, no lo puse en verde, no importa. Ese que está ahí es pi, ¿verdad? Y entonces les digo, hay dos formas de completar. Uno es con el producto fibrado y otro es con el morfismo de Frobenius, que no tienen por qué ser el mismo. De hecho, no son el mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Pues lo primero es que lo completo con el producto de Frobenius. Y entonces, por la propiedad que acabamos de ver, este cuadrado conmuta, ¿no? Y por otro lado, el diagrama lo va a poder completar con el morfismo, con el producto fibrado. Entonces yo tengo nuevamente este diagramita y lo completo ahora pues con el producto fibrado. Entonces si yo pongo el producto fibrado lo llamamos XP, pero recuerden que es el producto fibrado de X con S, en donde voy a llamar a la primera proyección, la voy a llamar phi, o sea, la proyección a X le llamo phi, y la proyección a S pues la llamamos Q, ¿no? Entonces recuerden que XP es el producto fibrado de estos dos, es decir, este diagrama es un diagrama cartesiano. Y entonces, nuevamente, este es un interesante ejemplo porque el diagrama que aparece aquí, este diagrama, no es o no tiene por qué ser un diagrama cartesiano, ¿no? Entonces, claramente ustedes van a ver que no es, ahorita van a ver que no es, ¿no? Pero para que no nos confundamos, no siempre que yo tengo un diagrama conmutativo quiere decir que este cuate es el pullback. Por supuesto, ustedes ya lo saben. Ok, entonces considero eso. Entonces, ahora la pregunta es cuál es la relación entre estos dos objetos. Entonces, si yo tengo diagramas muy parecidos, recuerden que el producto fibrado es un cono, entonces es un cono universal, pero recuerden que los conos son universales finales, ¿no? Entonces, el producto fibrado es universal final, entonces debo tener una flecha de quién a quién. De X a XP. De X al producto fibrado, ¿no? De X al producto fibrado, porque los conos universales son finales, ¿no? Es un límite, ¿no? Producto fibrado, ok. Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Entonces, ponemos los dos diagramas juntos.
Y entonces pues, nos queda nuestro bonito diagrama que habíamos hecho con el X y el diagrama que está redondito afuera, lo pongo redondito afuera, pero es el otro, el que hace conmutar el Frobenius, ¿no? Entonces ya ven que tengo aquí el Frobenius absoluto, aquí es el Frobenius absoluto, entonces esto me determina el cuadrado con el mismo pi y pi, ¿no? El mismo pi es el cuadradito que hicimos al principio. Y entonces pues la flecha que nos falta, gracias a la propiedad universal del producto, es el que vamos a llamar el Frobenius relativo. Entonces, el morfismo inducido por el producto fibrado es el Frobenius relativo. A ver si me está acabando la pila de esta cosa. Déjenme conectarme de paz porque se está vaciando la batería. ¿Sí? Listo. Okay. Entonces sí, les queda claro qué cosa es el Frobenius relativo. A todo el mundo ya le quedó claro y les queda claro que, vean, observen, que para definir el Frobenius relativo, pues tengo que utilizar el Frobenius absoluto, ¿no? El Frobenius relativo depende del Frobenius absoluto. ¿Sí? Y es gracias a la propiedad universal, se construye gracias a la propiedad universal de este producto fibrado. Entonces, el Frobenius el esquema XP, que es el producto fibrado, ¿verdad? El esquema XP, que es el producto fibrado, lo vemos como un S-esquema vía la proyección Q, ¿no? Es el cambio de base, es el cambio de base, pero con la misma base es el esquema Q. Fíjense, esta es otra cosa interesante, ¿no? Este esquema XP depende de este morfismo, que no es la identidad, ¿no? Y depende de, o sea, por ejemplo, depende de este morfismo que no es la identidad, claramente, ¿no? Y por supuesto depende de pi, pero, o sea, depende de este par. Si yo cambio estos morfismos, es decir, si aquí yo pusiera la identidad, pues entonces aquí tendría el mismo esquema, tendría X, ¿no? Y este sería el mismo pi. Entonces, fíjense cómo sí cambia, o sea, que el producto fibrado, lo repito porque es muy importante, siempre lo digo, el producto fibrado no nada más es el espacio, no nada más es el esquema, sino es el esquema junto con el par de morfismos que lo hacen el pullback, es decir, es el límite, ¿no? El límite, recuerden que es un diagrama, ¿no? Es un cono con diagrama. Entonces eso hay que restarlo recordando siempre porque uno tiende a pensar en el producto fibrado nada más como el objeto, pero no es el objeto junto con el par de morfismos. Entonces, en este caso el par de morfismos es FS y pi. Si yo cambio cualquiera de este dato, cambia el producto fibrado, aunque sea el mismo espacio topológico o sí, no se da, ¿sí? O aunque sea el mismo espacio topológico, si cambio los morfismos, pues cambia. Bueno, no importa. Sí importa. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a considerar XP con la proyección un S-esquema. Y entonces eso hace que el Frobenius relativo en realidad sea un morfismo de S-esquemas, porque X es un S-esquema con pi, con su proyección, y XP es un S-esquema con Q. Y ustedes ven que este diagrama es conmutativo, esta parte del diagrama es conmutativo, y entonces lo único que me quiere decir es que F, el Frobenius relativo, pues es un morfismo de S-esquemas, ¿sí? Porque este es el morfismo estructural, repito, y este es el morfismo estructural de este S-esquema y de este S-esquema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso era importante esa observación. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente lema, que es también muy importante. Me dice que este Frobenius relativo y el morfismo phi, que va de XP a X, son homeomorfismos, ¿no? Entonces, fíjense, lo que me está diciendo es que si yo me tomo f de XP a XP, o sea, este morfismo, me da un homeomorfismo entre X y X a la P. Pero si me tomo el morfismo phi, que es la primera proyección de XP a X, también es un homeomorfismo. Es decir, como espacios topológicos son básicamente el mismo, ¿no? Es decir, lo que aquí no estoy diciendo que sea un isomorfismo de esquemas, porque en gavillas no tienen por qué ser un isomorfismo, pero como espacios topológicos sí son un isomorfismo, sí son un homeomorfismo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que este morfismo de entrada que está aquí arriba, pues como espacio topológico es la identidad. Y este triángulo que está aquí conmuta. Entonces, de hecho, lo que me está diciendo este triángulo de aquí arriba es que si yo compongo el relativo de Frobenius con phi, me da la identidad, ¿no? Entonces, ahí ya llevo una gran parte. Lo que me gustaría ver es qué pasa si yo los compongo al revés. Es decir, qué pasa si yo hago primero phi, luego el morfismo de Frobenius relativo, que lo puedo hacer. Digo, si yo hago phi y luego hago el Frobenius relativo, sí se ve, ¿no?
Lo primero yo hago phi y caí en x, pero de aquí de x me voy para acá y luego hago el morfismo formulativo. ¿Será que eso es también un homeomorfismo? O sea, ¿será que eso también...? Digo, en este caso yo no tuve la identidad, pero cuando hago la composición del otro lado no tengo por qué tener la identidad, ¿sí? En este caso, la identidad que yo obtengo es la identidad de espacios topológicos, pero como esquemas, no tiene por qué ser la identidad, ¿no? De hecho, no es la identidad, pero sí este fx sí es, bueno, sí es eso, ¿no? O sea, nada, o sea, no puedo decir, no es un isomorfismo, ya lo había dicho. No es un isomorfismo, aunque lo podría llamar que ese es un homeomorfismo, refiriéndome únicamente a la propiedad topológica que tiene, no a la propiedad como esquema. Entonces, nada más así esa observación. De hecho, me voy a tener que traer el lemita y el diagrama de una vez, me lo traigo para acá, es el mismo lemita y el mismo diagrama, nada más para que lo tomemos en cuenta. Entonces, la primera cosa ya se las dije, ¿no? ¿Qué es eso? Porque hay una O ahí. No sé por qué está este circuito. Bueno, en fin, no sé qué quiere decir eso. Se me hace que me empezó a fallar el iPad por alguna razón y yo no estudié ese circuito, pero bueno, vamos a ver. Claramente, la composición de phi con el Frobenius relativo, es decir, primero aplico el Frobenius relativo y luego aplico phi, me da f de x, es lo que ya les había dicho, y es un homeomorfismo, ¿verdad? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Es lo que les acabo de explicar, ¿no? De hecho, este cuate es de directivas, ¿no? De espacios topológicos. Y entonces, para la parte 2 hacemos la siguiente afirmación, que de hecho la composición para el otro lado, que la composición que me hacía falta, es decir, que si yo hago primero phi, y luego de aquí brinco para acá, y hago el fxs, lo que pongo con el relativo, me va a dar una función que va de xp, si se ve, a xp. O sea, me da un morfismo que va de xp a xp. Y lo que le estoy diciendo, ¿cuál creen que es ese? Me da el Frobenius absoluto, pero de xp, ¿no? O sea, no me da la identidad, pero me da el Frobenius absoluto. Pero en todo caso, el Frobenius absoluto de xp también es la identidad a nivel de espacios topológicos, ¿no? Porque es así son los Frobenius. Entonces, pero de este espacio topológico, ¿no? De xp. Entonces, pues esta composición también sería un homeomorfismo. Y entonces, de hecho, vemos que como homeomorfismos uno es inverso del otro, ¿no? Entonces son los homeomorfismos. Y entonces, eso ya acabaría la demostración, ¿verdad? Sí, entonces aquí se ve que la parte interesante de esta demostración es demostrar eso, pero es muy formal, es decir, simplemente lo que hay que ver es ver qué es lo que pasa con las composiciones. Entonces, yo aquí dibujé el diagrama, pero creo que lo dibujé al revés, pero de todas maneras puede servir para dar alguna luz en algún sentido. Entonces, yo puse el fx, el morfismo relativo, lo repetí de este lado para tener este diagramita. Déjenme ponerle aquí pausa. Entonces, yo pongo, hago phi y luego hago el morfismo relativo de Frobenius, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Y entonces lo tengo como esta situación. Y entonces, lo que hay que ver es que el morfismo que aparece aquí, pues es como Q esquema es Q. Estoy reproduciendo esta parte del diagrama aquí. Y entonces luego baja con pi, que es este morfismo. Y entonces aquí debería de tener la identidad, no el morfismo de Frobenius, sino la identidad. Aquí sí es la identidad, porque es el mismo S. ¿no? Es el mismo S. Es decir, este cuate baja a XP con Q a S, y luego el X baja aquí con S. Entonces esta debería ser la identidad. O bien, si quieren este Q, pues lo podría haber jalado para acá también, para tener la conmutatividad, no importa. Pero bueno, esto me hace ver, digamos, si yo quisiera seguir el diagramita, de ver qué es lo que pasa con la composición, ¿no? Y ver qué es lo que pasa con la composición cuando lo bajo y qué es lo que pasa con la composición cuando lo bajo. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para no estarle llamando, notar, repito, lo que yo quiero demostrar, lo que queremos demostrar es que esta composición es el Frobenius absoluto del XP, ¿de acuerdo? Entonces, para no estar cargando con esta composición, o no sé, no es para no estar cargando, porque de hecho ahorita lo voy a reescribir, nada más para hacer énfasis en que queremos estudiar esta composición, le llamamos esa composición F. Entonces, F es esa composición. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay que ver qué es lo que pasa con las distintas composiciones. ¿Qué pasa si yo hago Q compuesto con F? Entonces, fíjense, Q compuesto con F sería, pues vete para acá y luego baja con Q, ¿no? Y lo que me gustaría ver es que quién es, ¿no? Esa es la estrategia que siguió aquí el libro. ¿Quién es? Y pues lo único que hay que hacer es hacer las composiciones y ver qué es lo que está pasando uno a uno. Entonces, ahora reescribimos a F como lo que es el absoluto, digo, el relativo, el Frobenius relativo compuesto con phi, los asocio de manera adecuada,
Y ahora, ¿quién es Q compuesto con el Frobenius relativo? Entonces, ¿quién es el Frobenius relativo seguido con Q? ¿Quién me dice quién es? Pues pi. Pues es pi, ¿no? Entonces lo escribimos, entonces eso me queda pi compuesto con phi. Y ahora, ¿quién me dice quién es pi compuesto con phi? Primero hago phi y luego pi. ¿Verdad? Si hago PS con Q. pues es fs con q, ¿verdad? Entonces pues ya lo escribo, me da fs con q. ¿Y quién es fs con q? Yo digo que eso es lo mismo que q con el morfismo relativo del morfismo absoluto de Frobenius, pero de xp. Ya no, a lo mejor vale la pena, ya no lo puse ahí porque es lo que me faltó del diagrama. Me falta poner el morfismo absoluto de xp, pero de todas maneras, esta identidad se logra porque lo primero que vimos en esta clase, el día de hoy, vimos que los morfismos de Frobenius absolutos conmutan con los morfismos estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, justamente Q es el morfismo estructural de este XP, FDS es el morfismo de Frobenius de este que está aquí, y FXP es el morfismo de Frobenius absoluto pues, de XP. Y yo sé que estos conmutan, ¿se recuerdan? ¿No? Es lo primero que vimos. Entonces, no importa, también, digamos, el diagrama estaría bien tenerlo por aquí para verlo, pero por el lema, o por lo primero que vimos en la clase de hoy, esto conmuta, ¿no? Entonces ya lo sabemos que esto conmuta. Entonces, ¿qué es lo que estamos, antes de que empiece esta parte? Lo que estamos diciendo es que, fíjense, si yo compongo Q con F, me da lo mismo que es componer Q con este morfismo de Frobenius absoluto. Recuerden que lo que yo quiero demostrar es que F es igual a este morfismo de Frobenius absoluto. Entonces, lo primero que estoy diciendo es que, fíjate, si lo compongo con el morfismo estructural, me da lo mismo. Eso ya me da un hint, ¿no? Si lo compongo con el morfismo, es el mismo objeto o parten del mismo objeto de XP. Y si lo compongo con el morfismo estructural, me da el mismo que el morfismo Frobenius. Entonces, bueno, ¿eso basta? Pues todavía no, ¿no? Todavía no basta. Pero ahora vamos a hacer qué pasa si ahora lo compongo con F. Digo, con phi. Phi es este. Entonces ahora lo voy a componer con Q primero y luego lo compuse con phi. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa si lo compongo con phi, qué es lo que me está dando. Bueno, para empezar, pues escribo nuevamente F como la definición y lo asocio respectivamente. Saben que el morfismo relativo es la composición con phi y lo asocio adecuadamente. Entonces aquí me dice quién es phi compuesto con el morfismo de Frobenius relativo. El Frobenius relativo compuesto con phi, ¿quién es? Primero phi y luego el Frobenius relativo. Lo que pasa es que aquí no aparece en el diagrama. Bueno, Es el de FX, el Frobenius, el de arribita. Ajá, es el FX, ¿verdad? Es el de arriba. Así aparece en el diagrama, pensé que era el de arriba. ¿No? Este FX sí está aquí. Sí es este, ¿no? Sí, justamente lo que estoy diciendo es que primero aplico el Frobenius relativo, luego aplico phi. Pues este es este diagrama, ¿no? Entonces es este que está aquí. Pensé que este estaba ahí arriba, pero no. Está en este diagrama. Este FX es esta fecha. Entonces este lo voy a cambiar por f de x. Entonces me queda que eso es igual a f de x compuesto con phi. Y nuevamente, ¿quién es f de x compuesto con phi? Entonces les digo que f de x compuesto con phi, f de x compuesto con phi, lo que pasa es que aquí es donde no se ve, pero es nuevamente porque estos conmutan, o sea, yo me tengo un morfismo, ¿verdad? Aquí el morfismo que estoy tomando phi es el que va de xp a x, y este debe de conmutar con los respectivos Frobenius. En este caso nada más que es el Frobenius de x y el Frobenius de xp. Es el mismo diagramita de lema, pero ahora tomándome el morfismo que va de x a xp, y luego les aplico los Frobenius, nada más que ya no aparece en el diagrama, pero es exactamente la misma situación de lema, ¿no? Ahora tomándome el morfismo que va de x a xp, lo compongo con sus respectivos Frobenius, ¿verdad? Hago el cuadradito original, pero este debería de conmutar. Entonces, es esta conmutiva. Los Frobenius conmutan con los morfismos. Los Frobenius absolutos conmutan con los morfismos. ¿Sí? Entonces, me queda ahora esta situación. Y entonces, ¿qué estoy viendo nuevamente? Pues estoy diciendo, bueno, phi lo compongo con f,
me da que es lo mismo que phi compuesto nuevamente con el Frobenius. Eso ya hace cada vez más sospechoso al F, ¿no? Entonces, fíjense, si yo ahora conjugo estos dos resultados, resulta que en efecto, por la forma en la que está dado Q, que es el estructural, y la forma en la que está dado phi, que es la proyección, la primera proyección, eso ya lo voy a poder conjugar para poder concluir que en efecto el morfismo de Frobenius de XP sí lo puedo recuperar a partir de F, y esto porque ambos morfismos de Frobenius, digo, el morfismo de Frobenius se puede entender como este producto cartesiano de Fx con F de S, que es lo mismo que F, ¿no? Este producto cartesiano, si recuerdan quién es, ¿no? O sea, yo tengo que, para empezar, tienen que reconocer que XP es un producto fibrado, y es el producto fibrado de X con S, ¿verdad? Y entonces, por un lado, tengo el morfismo de Frobenius que va de X a X, y el morfismo de Frobenius que va de S a S. Si yo hago el producto cruz de estos dos, pues me da un morfismo del producto fibrado, o sea, de XP a XP, ¿verdad? Y hay que ver que ese es exactamente este morfismo. Y por otro lado, por esta condición que estoy escribiendo aquí, pues estamos viendo que es exactamente F. Si yo hago el producto, ustedes ven que este morfismo que está aquí cumple una propiedad, es caracterizado por una única propiedad y tiene que ver exactamente con lo que acabamos de hacer aquí. Entonces eso me demuestra que tengo esta igualdad, ¿no? Salvo posiblemente que, déjenmelo en plumita, no los veo como con cara de que no saben si sí o si no. Entonces claramente aquí esto, si hace falta, pues si quieren tienen que dibujar el diagramita y convencerse de que estas cosas que acabo de escribir en efecto me inducen esa situación. Es cosa que escriban el diagramita, ya no lo escribo porque ya no cabe ahí, pero aquí lo escribí. Entonces ustedes tienen que ver quién es f de x plus f de s, ver que se coincide o tiene que coincidir con el morfismo de Frobenius absoluto por un lado, y por otro lado estas dos condiciones que acabo de calcular aquí también me implican esta otra igualdad, ¿sí? Entonces por eso fue que las hicimos. Y entonces ya tengo que en efecto ese F, esa composición, es el morfismo absoluto de Frobenius. Y entonces ya acabamos la demostración, porque como vemos al principio, a nivel topológico, estos morfismos absolutos de Frobenius son la identidad, y entonces estamos viendo que esta composición es la identidad, y la otra composición del otro lado es la identidad, y entonces son homeomorfismos, ¿de acuerdo? Entonces son continuos, por supuesto, la continuidad eso sí viene porque son morfismos de esquemas, y entonces uno es inverso del otro, entonces son homeomorfismos. Entonces tengo en particular, o sea, de hecho el enunciado es más fuerte, ¿no? Bueno, no, el enunciado de hecho está tan fuerte. O sea, me está diciendo que X y XP son homeomorfos, pero además me está diciendo que quiénes son los homeomorfismos, ¿no? Y me está diciendo quién es el homeomorfismo y quién es el de regreso. O sea, la proporción es bastante fuerte. Entonces, fíjense, a nivel de espacios topológicos, como que básicamente no hay diferencia entre X y XP. La diferencia realmente se nota a nivel de las gavillas, pero como espacios topológicos uno podría decir, no se ve mucha importancia, pero sí es una estructura extra que se le estoy obteniendo a las variedades de característica P, esta morfismo Frobenius. Okay. Entonces, hay una serie de observaciones que lo estoy poniendo en naranja, porque como siempre estas observaciones son fáciles de ver y que son consecuencias muchas veces de las cosas que ya hemos hecho con anterioridad y que simplemente hay que convencerse de que es así. Entonces, primero es que la construcción de este morfismo Frobenius relativo es funtorial, ¿no? Por supuesto, funtorial en X. Y eso, recuerden que X y rezo, ¿verdad? Si yo me tomara un morfismo de ese esquemas de X a Y, entonces yo tengo el morfismo relativo, entonces debería tener un morfismo entre los respectivos XP y XP, y luego, por lo tanto, este morfismo relativo debería conmutar con esa construcción. Entonces, nuevamente les invito a escribir claramente qué quiere decir que es la construcción sea funtorial, ¿no? ¿Sí? Claramente escriban y convenzas en el diagrama qué es lo que quise funtorial. Y a lo mejor verificarlo, bastaría verificarlo en el caso afín. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir exactamente todo en el caso afín. Pero si ustedes lo entienden en el caso afín, me imagino que entonces es claro que ya van a decir, en el caso general, pues es la misma situación. Porque después de todo, como les dije, la propiedad solamente tiene que ver con elevar a la potencia de P las gavillas, y eso eso les bastaría para entenderlo en cómo funcionan esquemas afines, ¿no? No hay menos, porque en el caso topológico pues son puras identidades, solamente tiene que ver con identidades, entonces no hay, o con homeomorfismo, ¿no? En tal caso, ¿no? Entonces, bien. Entonces, la otra cosa es que si U es un subconjunto abierto de X, entonces, pues esta construcción del U a la P, pues me queda un abierto, pero ahora me queda un abierto de X a la P, ¿no? Entonces es una
cosa interesante, ¿verdad? Como subesquema, ¿no? Porque como espacio topológico, nuevamente, pues como que no hay mucho que decir, pero como subesquema, es un subesquema abierto. Si es un subesquema abierto de X, entonces solo AP es un subesquema abierto de XP, ¿no? Entonces, es claramente. Más aún, si yo me fijo en el Frobenius relativo, U, por supuesto, es un S-esquema, ¿no? Entonces, en el Frobenius relativo de U, me dice que es el Frobenius relativo de X, pero restringido a U, como debería de ser, ¿no? En realidad es algo como que uno esperaría que sea lo que está sucediendo. Y entonces eso tiene una consecuencia. Este tipo de observaciones siempre son las que nos permiten reducir al caso local. Cuando yo quiero estudiar una propiedad local del morfismo Frobenius relativo, como yo tengo que la restricción del Frobenius relativo a un abierto es el Frobenius relativo del abierto, entonces esto me permite en general reducir este tipo de propiedades a considerar solamente esquemas afines, porque me tomo un abierto afín. Digo, claro, siempre hay que tener cuidado que realmente lo puedo aplicar, digamos, no es nada más por inmediato, pero el hecho de que tenga esta igualdad me lo permite hacer. Entonces, la pregunta les decía, ¿no? ¿Cómo se ven estas construcciones, al menos en el caso afín, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir de estas construcciones en el caso afín? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, pues para ver lo que es en el caso afín, pues, el caso afín quiere decir tomarme todo afín, es decir, S lo va a tomar como un esquema afín, que va a ser el espectro de A, y X me lo va a tomar como el espectro de B. Y entonces saben que si X es un espectro, es un esquema sobre A, entonces eso es equivalente a decir que B es una A álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de X a la P? Pues recuerden que X a la P es ni más ni menos el cambio de base, o sea, es el producto fibrado, pero hay que tener cuidado porque el morfismo en la base, o sea, en el S es el Frobenius. Entonces, pero como espacio topológico, pues me queda lo mismo. Me queda, de hecho, déjenme pasar acá tantito. Me queda el espectro de B con A, porque como espacio topológico es eso. La única diferencia es en cuanto a la gavilla estructural, ¿verdad? Tiene la gavilla estructural, entonces por eso permítame ponerle A', porque en realidad lo que estoy diciendo es que A' es A, pero con la estructura de A álgebra dada por el morfismo Frobenius. Entonces se ven que no es A exactamente, ¿no? O sea, es decir, es A como anillo, pero cuando lo pienso como A álgebra, decir que un objeto es una A álgebra nuevamente no es nada más darles quién es el objeto, sino es el objeto y su morfismo estructural, ¿no? ¿Cómo es que se convierte en un álgebra? ¿Cómo es la multiplicación por elementos de A? Y lo que le estamos diciendo es que el morfismo estructural de A', entonces A' es A como conjunto o como anillo, pero la estructura de A álgebra viene dada por el morfismo Frobenius. Entonces, esto me describe a XP como el espectro del mismo espacio topológico, digamos que el que debería ser el punto fibrado, pero con la estructura de álgebra. ¿Sí? Entonces, ahí, por eso, si yo le hubiera quitado el prima, ¿verdad? Como que uno se ve tentado a decir, B tensor A con A es B, ¿no? Y uno se ve tentado, y entonces, en ese caso, como que uno se olvida de la estructura del álgebra de A, pero eso solamente lo puedo hacer si A es A como álgebra, exactamente, ¿no? Si es A como álgebra. Entonces, una observación importante, en este caso, esa A que estoy poniendo en la segunda coordenada, no es A como álgebra, es A como anillo, pero con estructura de álgebra distinta, movida, ¿no? Torcida, digamos, por potencias de P. Es lo que dice que está torcida por el Frobenius, no está torcida por este Frobenius. Y eso es lo interesante en este tipo de cosas. En la cohomología cristalina, justamente, el morfismo de Frobenius es lo que hace el rol de los torcimientos de Tate, ¿no? En la cohomología tal o en la cohomología singular. Y, por ejemplo, para la gente que sabe polígonos de Newton, calcular los polígonos de Newton de este tipo de morfismos nos da información muy importante. Me parece que la gente que trabaja con Luis Núñez, por supuesto, ha visto cosas como esto, ¿no? Tengo la impresión. Ok, entonces, en la álgebra conmutativa. Y entonces, ahora sí, ya tengo una vez descrito XP, entonces ya puedo decir, como estamos todos en el caso afín, recuerden que el morfismo relativo de Frobenius pues es el morfismo inducido por la propiedad universal del producto fibrado, que en este caso se traduce a la propiedad universal del producto tensorial, ¿no? Porque estamos en el caso afín, y entonces en este caso puedo describir exactamente quién es el Frobenius relativo, pues es el morfismo que corresponde, en el caso de los anillos, pues a este morfismo de anillos, pero en este caso la multiplicación, ¿cómo tiene que ser? O sea, ¿quién mando B tensor A? O sea, B tensor A, pues se tiene que mandar a B con A, a B con A a la P.
¿Sí lo ven? O sea, porque esa es la estructura de álgebra que estoy, de B a la P. Lo que me hizo dudar ahorita es que si la potencia a la P la tengo que poner en la A o en la B. Ok, entonces, ya. Ok, entonces aquí ya no tengo nada escrito y entonces tenemos el siguiente lema. Entonces vamos a tomarnos ahora otra vez es un esquema afín sobre FP y vamos a decir que X es A. Este es el caso interesante, entender qué es lo que está pasando con la situación de esquemas afines, ¿no? Un esquema cerrado del espacio afín, ¿verdad? Entonces me tomo el espectro de A del anillo de polinomios módulo unideal, ¿no? Es un esquema de tipo finito sobre A. Es un S-esquema de tipo finito sobre A. Y es un S-esquema porque pueden que ese es el espectro de A, ¿no? Entonces, esta es una álgebra de tipo finito, ¿no? El anillo de polinomios en n variables. Entonces, las álgebras de tipo finito siempre son anillos de polinomios módulo unideal. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en este caso concreto de quién es el XP? ¿Quién se atreve a hacer una conjetura? ¿Quién será el XP? Pero es muy fácil, ¿verdad? O sea, el XP ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por lo que acabamos de ver del ejemplo anterior, del caso afín, que hicimos en general, pues hay que hacer el producto tensorial. Pero ver quién nos queda, ¿no? Entonces, lo que les digo es que XP me quedaría este anillo de polinomios, pero módulo el IP, donde ¿quién es el IP ahora? Donde ahora el IP es el ideal generado por los siguientes polinomios. Entonces, lo escribimos los polinomios así. Los polinomios son los polinomios de la forma AB a la P por T a la B, donde son polinomios en varias variables, ¿no? Entonces, el B está en los naturales, en N a la N. Entonces, son polinomios, son multiíndices, ¿de acuerdo? Son polinomios en multiíndices, son polinomios en varias variables. Entonces, por este tipo de polinomios, es decir, donde los coeficientes aparecen elevados a la potencia P, ¿verdad? Pero aquí son los polinomios de tal manera que el polinomio original estaba en el ideal I. Entonces me tomo los polinomios que están en el ideal I y entonces los coeficientes los elevo a la potencia P. Y entonces eso me dice que el XP, así es como lo reconozco. Tómate el ideal que define al X y entonces eleva los coeficientes a la potencia P. Y entonces ese te queda un ideal, te queda otro ideal en el mismo, y entonces me queda el espectro de A de T de P de X a la P sería así. Entonces igual yo los invito a que lo verifiquen con pelos y señales, ¿no? O sea, que se súper convenzan, que lo hagan con calmita, ¿no? Que lo vean que en efecto es esto. Y entonces el Frobenius relativo también se puede decir quién es, y entonces el Frobenius relativo corresponde al homomorfismo de álgebra de tal manera que el TI lo manda al TI a la P. Y entonces eso sí me hace pensar que entonces sí me equivoqué, ¿verdad? De hecho, sí, claramente me equivoqué, sí, porque este sí debería ser así, esto es clarísimo que el Frobenius relativo es este, pero fíjense que lo que estoy elevando a la potencia P son las variables que están en el polinomio, ¿no? O sea, las que no están en A, o sea, lo que depende de B. Y por eso es que seguramente, por eso es que aquí sí siento que sí me equivoqué. Déjenme regreso aquí. Aquí, no sé por qué le puse ese rayón, ese rayón. Aquí esto, aquí sí estaba bien el libro. Esto, de hecho, déjenme tacharlo para que no se quede. Entonces, realmente, para que no se borre y no para que lo verifiquen, esto sí debe ser B a la P por A. El morfismo. Hay que ver por qué es ese morfismo. Entonces, nuevamente, uno puede hacer el diagrama correspondiente. No lo voy a hacer, porque ya no tengo tiempo, faltan 2 minutos. Pero ustedes hagan el diagrama correspondiente con el producto tensorial y entonces vean que el morfismo que le corresponde, pues tendría que ser de la P a la A. Y fíjense que este morfismo, en efecto, es el que les estoy diciendo aquí, que es el que debería de ser. Porque el anillo B, digamos, en este caso es el anillo de polinomios con coeficientes en A módulo el ideal I. Y entonces, como A álgebra, pues solamente falta decir qué es lo que le está haciendo a las variables T. Y lo que me está diciendo a las variables T es que, bueno, elévalo a la potencia P. Y si se fijan, eso estaría pasando, o sea, el morfismo de Frobenius, pues tal cual caería en esos polinomios que aparecen ahí, ¿no? O sea, el ideal sí caería en el ideal I a la P, tal cual como estamos diciendo. Bueno, en fin.
Chéquenlo, por favor, verifíquenlo con calmita, porque sí es importante. Y ya no nos falta mostrar este lema es inmediato, básicamente es inmediato después de haber entendido lo que hicimos en el caso fin anterior. Y un corolario que también es rápido, ¿no? Y ya con eso terminamos lo del morfismo Frobenius, y entonces ahora sí empezamos con otras cosas ya no tan enigmáticos, un poco más generales de esquemas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, nos vemos el jueves, ¿vale? Nos vemos. Bye.